Hola gente, ¿cómo están? Hoy ya estamos ya el tercer capítulo del podcast que vamos a hablar de un tema muy fundamental que es la base para entender otros conceptos de biología que son mucho más complejos, ¿verdad? Que se relaciona obviamente con lo que vamos a hablar hoy, que es acerca de la célula. Hoy lo que voy a hacer es tocar temas de manera general acerca de todo lo relacionado a qué es la célula, cuáles son sus orígenes y algunas de sus características, ya que si empezamos a hablar de la célula de manera muy detallada nos va a tomar mucho más tiempo, ¿verdad? Para explicar. A lo mejor puedo explicar eso en un video así por segmentos, ¿verdad? No como en podcast, para que puedan visualizar mejor como estoy explicando. Por ejemplo, cuando hablo de las células, de la membrana, hablo de los orgánulos, entre otras cosas como la señalización celular, etc. Pero hoy, como le he comentado, vamos a hablar acerca de unas generalidades o conceptos básicos de las células para entender, como lo he dicho posteriormente, otros conceptos más adelante que también voy a subir más adelante. Por ejemplo, va a ser sobre los microorganismos, las bacterias, ¿verdad? Y posteriormente ya tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿verdad? Que son conjuntos de células que se interactúan entre sí para formar un órgano o un sistema en particular. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del origen de las células. ¿Cómo aparecieron las células en la Tierra? El origen de las células es un tema fascinante que se sitúa en el contexto de la evolución de la vida en la Tierra. Y aunque no se conoce con exactitud cómo surgió la primera célula, se han propuesto diversas teorías y evidencias que ayudan a entender este proceso. Tenemos tres teorías acerca de cómo surgieron las células en la Tierra. El primero es la teoría de Oparin y Haldane. Esta teoría sugiere que la vida comenzó a partir de una serie de reacciones químicas complejas en un ambiente prebiótico, donde las moléculas orgánicas simples se embalsaron de manera espontánea para formar estructuras más complejas. Se cree que estas condiciones se dieron en un entorno rico en nutrientes, posiblemente cerca de fuentes hidrotermales. Por otro lado, tenemos los experimentos de Miller y Urey, realizados en el año 1953. Este experimento simuló las condiciones de la Tierra primitiva y demostró que era posible sintetizar aminoácidos a partir de compuestos inorgánicos, lo que respalda la idea de que las moléculas orgánicas esenciales para la vida podrían haberse formado de manera espontánea y de manera natural. Y por otro lado, tenemos la teoría endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis. Esta teoría sugiere que las células eucariotas, que son aquellos que tienen núcleo, evolucionaron a partir de una relación simbiótica entre diferentes especies procariotas, que son células que no contienen núcleo, como las bacterias, por ejemplo. Esto explica cómo organelas como las mitocondrias y los cloroplastos tienen similitudes con bacterias modernas. Ahora tenemos algunas evidencias que son las evidencias fósiles. Las primeras evidencias fósiles de estructuras celulares datan de aproximadamente de 3.5 a 4 mil millones de años. Estas evidencias incluyen microestructuras encontradas en rocas antiguas, ¿verdad? Lo que sugiere que formas de vida unicelulares estaban presentes en ese tiempo. Realmente es fascinante cuando nosotros empezamos a estudiar acerca del origen de la vida. ¿Verdad? Que es un tema que a mí demasiado me gusta demasiado saber cómo realmente empezaron la vida, y al ver estas evidencias fósiles de que habían organismos unicelulares al principio, hace unos 3.5 a 4 millones de años, realmente es fascinante, ¿verdad? Y luego hay muchas teorías de cómo estos empezaron a juntarse para formar organismos mucho más complejos, ¿verdad? Esto ya es un tema que falta descubrir y estudiar a más profundidad, pero al ver esto realmente es como impresionante. La transformación de moléculas inorgánicas es un proceso fundamental que se cree que ocurrió en la Tierra primitiva, dando origen a la vida. Este proceso ha sido objeto de estudio en la química prebiótica y se basa en varias hipótesis y experimentos que han intentado recrear estas condiciones de la Tierra
hace aproximadamente 4.000 millones de años. La atmósfera primitiva de la Tierra estaba compuesta por gases como amoníaco, metano, vapor de agua y dióxido de carbono. Estas condiciones eran propicias para reacciones químicas que podrían dar lugar a moléculas orgánicas. Quiere que los fenómenos naturales como las descargas eléctricas podrían haber desencadenado esta reacción, creando lo que se conoce como una sopa primitiva de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. En el año 1953, Stanley Miller y Harold Urey realizaron experimentos que simulaban las condiciones de la atmósfera primitiva. Utilizaron una mezcla de gases representativos y aplicaron descargas eléctricas para simular rayos. Como resultado, lograron sintetizar varios aminoácidos y otras moléculas orgánicas simples, lo que proporcionó evidencia experimental de las moléculas orgánicas podrían haberse formado a partir de compuestos inorgánicos bajo las condiciones adecuadas. Tenemos lo que es la evolución química. La evolución química describe el proceso mediante el cual compuestos simples se transforman en moléculas más complejas necesarias para la vida. Esto incluye tres procesos. El primero son las reacciones químicas. Las interacciones entre diferentes compuestos inorgánicos pudieron haber llevado a la formación de moléculas orgánicas más complejas. Por otro lado, tenemos las condiciones ambientales. Factores como la temperatura, la presión y la presencia de minerales también jugaron un papel crucial en estas reacciones. Por otro lado, tenemos los ciclos de hidratación y deshidratación. Se ha propuesto que las alteraciones entre periodos secos y húmedos en las costas o lagos facilitaron la síntesis de polímeros orgánicos al concentrar los reactivos. Luego tenemos la hipótesis del mundo del ARN. Este es un tema que a mí me llama la atención, ¿verdad? Unos científicos sugieren que el ARN puede haber sido una de las primeras moléculas orgánicas formadas, actuando como un precursor tanto del ADN como de las proteínas. Esta hipótesis plantea que el ARN no solo almacenaba información genética, sino que también podría catalizar reacciones químicas, lo que podría haber facilitado el desarrollo inicial de la vida. Entonces, la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas es un proceso complejo que probablemente involucró una serie de reacciones químicas o condiciones específicas en la Tierra primitiva. Experimentos como el de Miller-Urey han demostrado que es posible sintetizar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos, apoyándose la teoría sobre el origen químico de la vida. La investigación continúa para desentrañar los detalles precisos de las etapas involucradas en este proceso fundamental. Ahora, ¿qué son las células? Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos vivos. Se consideran la forma más pequeña y simple de organización biológica y pueden clasificarse en dos tipos fundamentales. Tenemos los procariotas y las eucariotas. Entonces, la célula es el componente más pequeño que puede considerarse vivo. Cada célula tiene la capacidad de llevar a cabo funciones esenciales tales como la nutrición, la relación y la reproducción. Todas las células están compuestas por tres elementos fundamentales. Tenemos la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una bicapa lipídica que actúa como barrera, regulando el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Por otro lado tenemos el citoplasma, que es el medio interno de la célula donde se encuentran los orgánulos, compuesto principalmente por un líquido gelatinoso llamado citosol. Y por otro lado tenemos el material genético, que es el ADN, que contiene la información hereditaria necesaria para el funcionamiento y la reproducción celular. Como he dicho, hay dos tipos de células, tanto procariotas como eucariotas. Las células procariotas son organismos unicelulares que se caracterizan por la ausencia de un núcleo definido y organelos membranosos. Se encuentran en dos dominios principales, las bacterias y las arqueas. Ahora, ¿cuáles son sus características? Primeramente, no tienen núcleo. El material genético no está enterrado en un núcleo, se encuentra disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide.
Son generalmente pequeñas, miden aproximadamente entre 0.5 y 5 micrómetros, lo que se las hace significativamente pequeñas que las eucariotas. Contienen una pared celular, ya que la mayoría de los procariotas poseen una pared celular compuesta principalmente de peptidoglicano, en bacterias, ¿verdad?, que proporcionan soporte y protección. Por otro lado, tenemos la reproducción asexual. Se reproducen principalmente mediante un proceso llamado fisión binaria, donde una célula se divide en dos células hijas. Ahora veremos algunos tipos de procariotas. Tenemos lo que son las bacterias y las arqueas. En cuanto a las bacterias, son organismos unicelulares que pueden ser beneficiosos, como los que habitan, por ejemplo, en nuestro intestino, o patógenos, por ejemplo, causantes de enfermedades. Se clasifican según su pared celular en dos tipos, en gram positivas y de gram negativas. En gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglicano y en el gram negativas posee una membrana externa adicional con una capa delgada de peptidoglicano. Ahora, las arqueas. ¿Qué son las arqueas? Las arqueas son organismos similares a la bacteria, pero con diferencias significativas en su composición genética y bioquímica. Su pared celular no contiene peptidoglicano y sus lípidos de membrana son diferentes. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Ahora tenemos tres tipos de funciones. Tiene un metabolismo diverso, intercambio de sustancias y síntesis de proteínas. En cuanto al metabolismo diverso, las procariotas pueden llevar a cabo una variedad de procesos metabólicos, incluyendo la fotosíntesis, la respiración anaeróbica y fermentación, adaptándose a diferentes ambientes. En cuanto al intercambio de sustancias que se produce a través de la membrana plasmática, regula el paso de nutrientes y desechos. Y en cuanto al síntesis de proteínas, utilizan ribosomas para traducir el ARN mensajero en proteínas necesarias para funciones vitales. Ahora veremos las características de las eucariotas. Las células eucariotas, ¿verdad?, son organismos complejos que se caracterizan por tener un núcleo definido y una serie de orgánulos membranosos. Estas células son fundamentales para la vida de los organismos multicelulares como animales, plantas, hongos y protistas. Ahora veremos algunas características estructuras y funcionales. Primeramente, contiene un núcleo definido. Contiene un núcleo rodeado por una envoltura nuclear que alberga el material genético en forma de cromosomas lineales. Contiene organelos membranosos. Poseen diversos orgánulos que realizan funciones específicas, lo que les otorga un alto grado de organización interna. Luego contiene un tamaño mayor, ya que generalmente son más grandes que las células procariotas, con un tamaño que varía entre 10 y 100 micrómetros. Contienen un citoesqueleto bien desarrollado, que proporciona soporte estructural y facilita el movimiento celular. Ahora veremos los organelos más importantes en las células eucariotas. Primeras son las mitocondrias, que tienen la función de producir energía a través de la respiración celular. El retículo endoplasmático hay dos tipos, el rugoso y el liso. El rugoso está cubierto por ribosomas, que participa en la síntesis de proteínas. En cuanto al retículo endoplasmático liso, carece de ribosomas y en la detoxificación. Tenemos el aparato de Golgi, que tiene la función de modificar, de clasificar y el empaquetar proteínas y lípidos por su transporte. Tenemos los lisosomas, que contienen enzimas digestivas para descomponer desechos celulares y materiales ingeridos. Los peroxisomas tienen la función de la descomposición del peróxido de hidrógeno y de ácidos grasos. El citoesqueleto está compuesto por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, que proporciona soporte estructural y facilita el movimiento celular. Las vacuolas tienen la función de almacenar las sustancias, son más grandes de células vegetales y pueden contener agua y nutrientes y desechos. Y así hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje a través del mundo de las células. Hemos explorado la diferencia entre las células procariotas y eucariotas, sus estructuras, funciones e importancia que tienen en la vida de todos los organismos. Desde la simplicidad de los procariotas hasta la complejidad de las eucariotas. Cada tipo de célula juega un papel crucial en el funcionamiento de la vida en nuestro planeta.
Si te ha gustado este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas apasionantes como este, no olvides suscribirte a nuestro podcast, así podrás estar al tanto de nuestros próximos episodios donde continuaremos explorando el maravilloso mundo de la biología. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.